hay un lirio que habita en los valles. Buen día, hermana María Luisa, amada hermana. En el mes de octubre, el Espíritu Santo me dijo en profecía que estaría pasando por un momento muy difícil en mi salud, que estaría en un hospital y que los médicos me dirían muchas cosas, pero que no me preocupara porque Él guardaría mi vida y mi órgano, que en medio de esta situación me permitiría ver la unidad de su iglesia y su poder, que todo sería para bendición y que nada me faltaría y que me daría experiencias espirituales. El 13 de enero sentí un dolor muy fuerte en mi estómago y me dirigí para la clínica, pero no me atendieron a pesar de que pago mi seguridad social. Comprendí que era un plan de Dios. Entonces me fui para el hospital e ingresé como particular. De inmediato me atendieron y a las pocas horas de ingreso ya mis piernas no me respondían, no hablaba bien y no podía abrir bien mis ojos. El médico habló con mis hijos y dijo que mi situación era muy delicada y que no me podían operar porque podía morir en la cirugía. De urgencia me pasaron a una habitación con código azul. Ese código es cuando el paciente está muy grave. Me hicieron muchos exámenes, pero todo era confuso para la ciencia médica. Cada día un cirujano me miraba y daba un concepto diferente. Así que después de 14 días hospitalizada, llegó un cirujano especialista en páncreas y al ver los exámenes me dijo que lo mío era grave y me anunció que tenía un tumor en el páncreas y que a ese órgano lo único que daba era cáncer. Y me dio salida para que me hiciera un procedimiento quirúrgico que costaba mucho dinero y que solo tenía 15 días, que no me quedaba mucho tiempo, que aún era joven, pero que no podía pasar de 15 días, pues ese era el tiempo que prácticamente el médico me daba mi vida. Cuando el médico me dijo eso yo no sentí nada. No sentí temor, no sentí susto y me acordé de la profecía de nuestro Dios. Al tercer día de estar en el hospital la cuenta estaba en casi 3 millones de pesos y cuando me dieron salida le dije a mi hijo que no se preocupara por el dinero que Dios todo lo daría. Así fue que al salir del hospital al día 14 y cuando mi hijo fue por la orden de salida y pago, recibí una boleta que decía todo pago. Y preguntó mi hijo y le respondieron que el gobierno se había hecho cargo. Bendición y promesa de Dios cumplida. De la iglesia y Dios me habló. Que no me preocupara, que Él está conmigo, que todo lo ha permitido para grandes bendiciones en mi vida, que haría un milagro en mí y que nada me faltaría porque Él daría los dineros para todos mis procedimientos, que seguiría usando los entes gubernamentales para pagar todo. Entendí que se estaba cumpliendo la profecía donde Dios me dijo que en medio de mi situación y enfermedad yo vería la unidad de su iglesia. Cuando me hicieron el procedimiento en Bogotá al entregar los resultados, el cirujano nos dijo: no entiendo qué pasó, pero miren ustedes las imágenes que le tomamos al páncreas y ese tumor que aparece en los otros exámenes ya no está. Después de eso me hicieron 2 intervenciones quirúrgicas donde vi de nuevo el poder de Dios, pues personas con más de 2 años esperando una cirugía y Dios hizo la diferencia, pues a mí me las programaron casi de inmediato, aún las citas con los anestesiólogos. Una mañana esperando que me dieran la cita con el anestesiólogo, estaba junto a mí una señora que llevaba 2 años esperando una cita y también otra que llevaba meses esperando un procedimiento. Y cuando vieron que yo llegué y me llamaron para darme la cita para el día siguiente, una de ellas me miró y me preguntó que si yo era cristiana, pues ella no entendía por qué a mí y a ellas no. Y le respondí que sí, que yo iba a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y ella me dijo: yo fui una vez a esa iglesia, pero no volví. Y allí aproveché y le conté el milagro de sanidad de cáncer que Dios había hecho en mí y muchas maravillas en mi vida. Y ella me dijo: pues voy a volver. Al escucharla a usted me ha animado y me ha motivado y voy a volver. Y entendí que para todo esto también Dios había permitido esa enfermedad en mí. Y veo la maravillosa obra de Dios perfecta en mí, de cómo permitió que me hicieran los procedimientos antes que cancelaran todas las cirugías por el COVID-19 y como Dios lo dijo, guardó mi órgano y que usaría los entes gubernamentales y así fue, pues no pagamos nada por esos procedimientos. Dios dio todo el dinero.
Mientras estaba en el hospital me llamaron para firmar contrato con una entidad del Estado y le pedí a Dios que no permitiera que esta bendición laboral se perdiera. Y así fue como esa entidad, por misericordia de Dios, permitieron que todo el proceso de contratación lo hiciera mi hermano de sangre y su esposa. Y ellos presentaron todos mis documentos y se firmó vía digital. De nuevo veo la promesa de Dios cumplida y sus bendiciones en medio de mi enfermedad. Hoy me siento agradecida, bien y confiada en nuestro Dios. Dios me sanó, Dios me curó del cáncer y testifico para la honra y gloria de nuestro Dios. Es la voz de mi amado tan dulce que al oírla yo Testificó para darle la gloria y la honra al Señor. El Señor en su santa profecía me venía anunciando que venían momentos de escasez en medio de mi vida, pero que no me preocupara porque Él se estaría glorificando, que le orara y le clamara, porque Él estaba a mi lado y escuchaba mis oraciones. En ese momento de mi vida, yo venía pasando dificultades en lo económico y empecé a orarle al Señor en detalle, a exponerle mis necesidades básicas y le argumentaba al Señor, le decía que si yo no tenía para pagar mis gastos, como por ejemplo el alquiler, yo no sería buen testimonio para aquella persona que me alquilaba. Un día, al finalizar el estudio bíblico en la oración final, cuando nuestra hermana ora, le pedí al Señor que me diera un empleo, que se manifestara en medio de mi vida. Continué esta oración en mi casa y lloré hasta quedarme dormida pidiéndole al Señor por esta bendición. Es así como al día siguiente, muy temprano, me llamaron de un lugar que yo no conocía ni había dejado allí mi currículo. Me ofrecieron un empleo y ocupar el puesto de inmediato. Fue allí cuando vi que el Señor me estaba dando esa bendición que tanto le pedía. Cuando empezó a expandirse el COVID-19, la empresa en la cual trabajaba cerró por medidas sanitarias implantadas por el gobierno en el país en el que resido. Inmediatamente yo les puse esto al Señor en la oración y por misericordia de Dios nos habló a través de los labios de nuestra hermana María Luisa mediante las predicaciones en vivo. Y nos prometió que nos daría los dineros, que Él estaría proveyendo los alimentos, que Él estaría con nosotros. Yo confié en las palabras que nos habló nuestro Dios a través de los labios de nuestra hermana, y es así, hermanos, como me llamaron para otro empleo. También una persona que yo no conocía nos regaló una suma de dinero muy importante. Nos han regalado alimentos. Es increíble, hermanos, cómo el Señor se ha manifestado, tanto así que ahora en lo económico estamos mejor que antes de la pandemia. Nuestro Dios es muy bueno, hermanos, muy amoroso, misericordioso. Bienaventurados somos, hermanos, de tener a nuestro Dios, de tener un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos escucha, que nos consuela, un Dios que nos protege, que siempre está pendiente de nosotros, que nada nos falte. Las experiencias que vivimos al lado de nuestro Dios son tan maravillosas, grandes son las experiencias que vivimos al lado de este nuestro Dios. Algo hermoso que me había prometido el Señor era que con mi testimonio yo les predicaría y hablaría de Él a muchas personas y estas personas llegarían a sus atrios y su palabra se ha cumplido porque ha propiciado las personas y el momento para predicarles y están maravillados, anhelan que pronto se abra la iglesia para poder ir a escuchar la voz de nuestro Dios. Y todo esto lo he testificado para darle la gloria y la honra a nuestro Dios poderoso. es mi lirio escogido, para él tengo esta dulce canción. Hoy yo quiero Dios los bendiga. Quiero testificar para la honra y gloria del Señor, que el Señor en la enseñanza que nos dio la hermana María Luisa, en la profecía, dijo algo en profecía y fue que en el día menos pensado iba a actuar. En ese momento, pues yo lo entendí por el lado del virus, hasta que el hermano Carlos Alberto Baena hizo la explicación a esta profecía, que fue en el día menos pensado actuaré. Quiero testificar que el Señor también años atrás me había dicho que iba a estar dándome un trabajo en el cual yo ni siquiera había pasado mi hoja de vida.
Yo quedé muy sorprendida, sin embargo sé que las cosas de Dios son perfectas y dejé todo en sus manos. Fue así como en esta cuarentena, después de haber escuchado esta profecía que la hermana nos dio, un día me llamó, me entró una llamada a mi celular, y cuando contesté era una persona de una empresa y hacía parte del equipo de recursos humanos. Me dijeron que tenían mi hoja de vida, que querían que iniciara el proceso para un cargo el cual yo sí había querido estar, con un mejor salario. Yo dejé todo en manos de Dios, le oraba y le decía que si era para bien, pues que las cosas se dieran, y que yo sabía que si se daba, pues era por una bendición que Él me quería dar. Fui pasando los filtros, fui pasando las entrevistas, las pruebas, y fue así como en menos de 8 días me contrataron. Cuando cambié de trabajo, todas las personas que sabían que yo había cambiado de trabajo, sorprendidas, me decían que no entendían cómo yo había conseguido trabajo en medio de una cuarentena. Todo el mundo sorprendido, todas las personas que me preguntaban me decían que no entendían cómo podía haber conseguido trabajo y que era la única persona que conseguía trabajo en esta época. Yo solo quiero testificar también, porque yo no aplicaba a hojas de vida, no aplicaba a trabajos desde octubre del año pasado. No recordaba haber aplicado a esta empresa. Revisé las aplicaciones que yo había hecho por una plataforma y en ningún momento me aparece esta empresa. Entonces sé que fue Dios quien colocó mi hoja de vida en esta empresa, y sé que fue Dios quien me dio esta nueva oportunidad laboral. Todo esto, hermanos, lo testifico para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Dice mi amado, el invierno ha pasado ya.